Bien, son las 7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41. Señoras y señores, vamos a continuar con esta segunda parte de nuestro noticiero para hoy, miércoles, mitad de semana, 29 de noviembre, a un solo día para que culmine este 11º mes y se nos fue noviembre y viene diciembre, ya hay aires de Navidad. Bueno, en un país como el nuestro uno nunca deja de sorprenderse y tampoco de distraerse. Claro, pero en medio de esos hay muchos escándalos, muchas movidas, muchas mafias que jalan y tiran. Bueno, y lo último ciertamente es esto que ha pasado con el Tribunal Constitucional, quien ha dado o ha resuelto, según lo que dice el abogado Carlos Rivera, que no es una liberación. Lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es trasladar a un juez de Ica para que resuelva el habeas corpus en relación a si es que se libera o no Alberto Fujimori. Esto tras un pedido que hizo el procurador del Estado. El Tribunal Constitucional no se pronuncia aún sobre, digamos, la decisión o el fallo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo ha dejado, al parecer, de lado. No se ha pronunciado sobre ese punto que digamos, a la cual recurrió la defensa de Alberto Fujimori. Para analizar este tema y el terremoto que sigue remeciendo el Ministerio Público, hemos invitado hoy a Elías Rojas, que ya nos acompaña en pantalla. ¿Qué tal, Elías? Bienvenido a Controversia TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo están, amigos de Controversia? Aquí a tu disposición. Elías, sobre este tema de Alberto Fujimori, ¿hay libertad o no hay? ¿Queda estrictamente en las manos de este juez de Ica? ¿Y cómo queda el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, habría que mirar primero el contexto en el momento en que se da esta resolución del Tribunal Constitucional. Si fuéramos conspiranoicos, llegaríamos a la conclusión de que todo está armado, ¿no? De que este tipo de cosas que aparecen en nuestro país parecen encajar perfectamente para ocultar un tema tan grave como el del Ministerio Público y la ruptura de este bloque de poder, y que ahora trasladan la opinión pública hacia el tema Alberto Fujimori. Y eso habría que analizarlo, ¿no? Porque, como dirían algunos en política, no hay casualidades, y más aún teniendo un tribunal constitucional que responde abiertamente a los intereses del fujimontesinismo, ¿no? Lo segundo es de que el Tribunal Constitucional no ha emitido una sentencia. He escuchado a varios abogados de derecha y no han podido dejar de mencionar el camino que sigue este proceso, y han mencionado primero que no es una sentencia, es un auto que simplemente señala de que la decisión que adoptó el Tribunal Constitucional hace un tiempo, mencionan febrero, sigue exactamente igual, no hay nada que aclarar. Pero esa sentencia del Tribunal Constitucional está suspendida precisamente por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, el fujimorismo sustenta de que eso no tiene nada que ver con el Perú, de que aquí prevalecen las decisiones del tribunal y la Constitución. Pero la Constitución misma reconoce de que nosotros somos parte de digamos, de un sistema jurídico latinoamericano, y que los convenios y los tratados que se han firmado tienen carácter o tienen un rango constitucional. Por lo tanto, el juez, cualquier juez que aplique, ¿no?, va a tener que tomar en consideración esos elementos. Es decir, no solamente la sentencia, sino la decisión de la Corte Interamericana, en el sentido de que es plenamente aplicable a la jurisdicción del Perú. Cualquier juez que lo haga, por eso Nakazaki y otros, dice, hay que buscar un juez con agallas, un juez que tenga la audacia de tomar esta decisión. Y claro, la decisión la toma, la Corte Interamericana va a sancionar al Estado y el Estado va a exigir que se sancione al juez. Pero obviamente el juez, Alberto Fujimori, perdón,
ya estaría libre, ¿no? Por una decisión de orden judicial. Entonces, lo que están buscando es un juez a la medida. Y todo parece indicar que lo han encontrado en Mica para que de esta manera se ejecuten las cosas, ¿no? El abogado Carlos Rivera dice algo que es bastante importante, leo textualmente, ¿no? Él estima que la libertad de una persona, en este caso por indulto humanitario, no puede ser el resultado de una interpretación de una sentencia, sino de una decisión específica, clara, que lo determine. Solo así se puede liberar a una persona, es decir, parte de una decisión de una autoridad, en este caso administrativa, entiendo, ¿no? Y no de una resolución de un juez. ¿Se entiende así? Lo que pasa es de que para lograr los indultos hay un procedimiento establecido. Y este procedimiento establecido corresponde a una comisión del INPE evaluar los casos que merecen el indulto, ¿no? O sea, no es porque es una decisión presidencial y yo, presidente, como rey, adopto la decisión de que declaro indulto a todas las personas, ¿no? No. Estos tienen que pasar por una evaluación, presentado el informe, primero la solicitud, obviamente por parte del interesado. En segundo lugar, eso tiene que pasar por un informe, una evaluación. Ese informe se remite a despacho del presidente y en base a ese sustento, el presidente de la República adopta evidentemente las medidas del indulto. Entonces, cuando Carlos Rivera se refiere precisamente a ese proceso, lo que pasa es que en Alberto Fujimori se saltó ese proceso, o sea, nunca existió. Como todos ustedes saben, de manera concreta, eso fue parte de un negociado de Kenji Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Para evitar evidentemente los temas de vacancia, y quebró la bancada fujimorista con votos precisamente que siguieron a Kenji y que indudablemente lograron que al PPK de este indulto. Pero no olvidemos de que este proceso está en el Poder Judicial y que están pidiendo, si mal no recuerdo, 15 o 12 años por Kenji Fujimori por los delitos que se habría cometido precisamente a raíz de este negociado del indulto de Alberto Fujimori. Entonces, Carlos Rivera se refiere a que se han saltado ese proceso y no se pueden saltar, ¿no? O sea, tiene que cumplirse con el debido proceso para que efectivamente se pueda lograr o el presidente logre indultar a cualquier personaje en el país, ¿no? Claro, y no es que el juez otorga la libertad, o sea, no le corresponde a un juez indultar, ¿no? O aplicar o generar un indulto humanitario. Eso está sumamente claro, ¿sí? Claro, o sea, en última instancia, o sea, si es denegado, indudablemente puede judicializarse, ¿no? Y el juez determinará si efectivamente se ha cumplido con el debido proceso y si corresponde. Pero en el caso del indulto es una facultad presidencial, ¿no? Única, exclusiva y excluyente. Entonces, por lo tanto, creo de que lo que tenemos en el escenario político es más bien una cortina de humo para generar un debate donde no lo existe, ¿no? Donde no existe. Lo peligroso es de que este pedido del cumplimiento del Tribunal Constitucional lo están haciendo con un juez de ICA, ¿no? O sea, están buscando un juez ad hoc, ha hecho a la medida, tipo sastre, que digamos que esté dispuesto a sacrificarse porque ese juez va a ser sancionado. O sea, porque ha prevaricado, porque haberse saltado una decisión de la Corte Interamericana y que tiene que él obligatoriamente aplicar. Entonces, y por lo tanto va a ser sancionado, eso no nos debe caber la menor duda. Pero, digamos, en ese país, en nuestro querido llamado país, tan acostumbrado a la corrupción, habría que preguntarse si ese juez falla a favor de Alberto Fujimori, ¿cuánto ha cobrado? ¿No? Porque ya no habría ahí dudas, habría certezas, ¿no? Claro. Ahora, ¿de qué manera el hecho de que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado sobre la resolución que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta todavía la mantenga ahí pendiente porque no se ha pronunciado, ¿no? La Corte puede, digamos, trabar una posible liberación de Alberto Fujimori? Es que el tema de la Corte
como todo el derecho, la decisión del Tribunal Constitucional no se superpone, no anula o declara nula las decisiones de la Corte Interamericana. Tiene que ser la propia instancia. En este caso, si la Corte Interamericana decidió una medida que impedía la salida de Alberto Fujimori y suspendió la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, tienen que ir a la Corte Interamericana a que se revoque ese tipo de decisión. Y una vez que se revoque ese tipo de decisión, recién se aplicaría la sentencia del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, esa decisión de la Corte Interamericana se mantiene firme, porque no hay una decisión de la propia Corte que diga de que el fundamento del Estado peruano es absolutamente válido y que corresponde revocar su propia decisión, ¿no? Claro, una decisión del juez de Ica o de un juez racional o lógica es que tendría que esperarse lo que diga la Corte, ¿no? Por ¿Sí? supuesto, o sea, la Corte ha dicho que esa sentencia no se aplica, ¿no? Entonces, cualquier juez en el país tiene que hacer pues el control de constitucionalidad, no solamente basarse en lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, sino también la Corte Interamericana, porque somos parte del sistema jurídico latinoamericano, y eso está consagrado precisamente en un acuerdo, en un tratado que tiene rango constitucional en el país. Entonces, obviamente, el juez en ese control va a decir, un momentito, acá hay una sentencia, esta decisión de la Corte Interamericana no ha sido revocada, entonces por lo tanto es plenamente aplicable, y rechazar lo que está pidiendo el humorismo, ¿no? Pero si sucede lo contrario, porque mire, todos están de acuerdo en esto, ¿eh? Salvo Nakazaki, ¿no? Nakazaki, pero el resto de abogados, de derecho inclusive, están plenamente de acuerdo que hay una decisión de la Corte Interamericana y que no pueden saltarse. Veía ayer a un abogado de derecha, un programa noticioso de la noche, y decía, yo estoy porque se libere Alberto Fujimori, pero si nos atenemos a derecho, hay una decisión de la Corte Interamericana que no puede ser obviada. Si el juez la obvia, indudablemente va a prevaricar. Fujimori saldrá libre, ¿no? Pero ese juez va a ser sancionado. Entonces, Ok, pregunta es, el claro, juez debería la de... pregunta, Claro. sí, continúa, continúa. Sí, te decía, el juez debería de inhibirse o en todo caso retrotraerse, ¿no? Eso es No, lo más... el juez simplemente tiene que fallar diciendo de que no se libera Alberto Fujimori y se acabó el asunto. ¿Ah? No hay más. No le queda otra alternativa, o sea, dentro de la predictividad de derecho, lo único que le queda es decir al juez que no va a liberar a Alberto Fujimori y se acabó. Ya apelarán, irán a la sala, pero en el caso del control, o sea, evidentemente el juez, si se atiene a que hay una decisión de la Corte Interamericana, simplemente va a decir, no puedo aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional. Por eso estos abogados del Fujimori dicen, hay que buscar un juez con agallas, con coraje, que se las juegue. O sea, aquí no es un tema de orden jurídico, sino hay que buscar a un juez, cuando dicen con agallas, con coraje, que se las juegue, es el juez del cuánto hay, ¿no? ¿Cuánto hay? Para que evidentemente se las juegue. ese es un juez que tiene precio, evidentemente. Muy bien, Elías, vamos a otro tema, a otro terremoto en nuestro país, lo que ha ocurrido en el Ministerio Público. Ahora ya no resulta que solamente esta es una cuestión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Ha entrado a tallar el Ministerio Público con la fiscal de la Nación y sus superasesores, la Junta Nacional de Justicia y otro grupo de niños que ya no sé si son niños o son hijastros, los hijastros de Patricia Benavides, podría decirse. ¿Cómo ves este tema? Porque para algunos dicen que no hay pruebas, es solamente el asesor de la fiscal, pero la fiscal no está involucrada y por tanto no merece que se le investigue. Ciertamente la Junta Nacional de Justicia ya inició una investigación sobre el tema. Me has hecho recordar a la famosa frase del padrino, ¿no? Del padrino acá en el Perú, un narcotraficante conocido, ¿no? Él es mi hermano, pero yo no sé nada.
Él es mi asesor, pero yo no sé nada. Eso ya aparece absolutamente ridículo, ¿no? Por las personas que evidentemente lo vienen sosteniendo. Mira, eh, si partimos de que efectivamente en el Perú existe una coalición autoritaria para algunos, otros un bloque de poder de ultraderecha en el país, una pieza clave para llevar adelante sus políticas de control del Estado y del ejercicio de una dictadura es evidentemente el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público ha sido instrumentalizado para perseguir, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha citado a cerca de 40 dirigentes para que vayan a rendir sus manifestaciones, porque alguien declaró de que quería independizar el sur del país, cuando evidentemente al final en las mismas declaraciones que hizo este personaje se retractó, ¿no? Pero abrieron un proceso para hacer eso. Es un mecanismo clarísimo de persecución. Con eso quiero graficar de que el Ministerio Público es una pieza clave, ¿no? En esta coalición autoritaria, en este bloque de poder. Entonces, perder el Ministerio Público es evidentemente perder un instrumento fundamental, porque no solamente sirve para perseguir hacia abajo, hacia los movimientos sociales, sino también sirve para convertirse en un instrumento de control de las instituciones del Estado a favor precisamente de este bloque, de esta coalición autoritaria. Entonces, juega un rol de primer orden. Jugó un rol de primer orden para la caída de Pedro Castillo, de eso no nos cabe la menor duda. Y en todo el proceso de captura de las instituciones también ha jugado un rol de primer orden. Entonces, mi pregunta allí sí, ¿por qué el enfrentamiento que se está produciendo es entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, ¿no? Porque el ataque que hace Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, directamente es al Ministerio Público y Otárola es el que responde, le dice que el filósofo no se preocupe, que todo está tranquilo, ¿no? Y el filósofo es el asesor de Patricia Benavides. Entonces, esta ruptura del bloque de poder, este enfrentamiento, no tiene una lógica de explicación, porque si me peleo dentro, rompo la coalición autoritaria, rompo con los instrumentos que me garantizan la permanencia, entonces estoy condenándome o haciéndome el harakiri para que en el más breve plazo se profundice la crisis y evidentemente las reacciones sean unánimes en relación, por ejemplo, al adelanto de elecciones, para poner un ejemplo, ¿no? Si tú revisas los medios de comunicación el día de ayer, el diario El Comercio, editorial, que se vaya el defensor del pueblo, que se vaya Patricia Benavides, pero 21, un trateo mucho más radical, y si vemos casi todos eran en el mismo discurso, ¿no? Que Juan Carlos Tafur decía, hay que adelantar las elecciones, es la única salida. Entonces, la pregunta todavía no está siendo resuelta en el entendido cuál ha sido el factor detonante de este enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. Las investigaciones, digamos que ha hecho la fiscal Barreto, digamos, es una cosa que ha precipitado este enfrentamiento, ¿no? Porque estos enfrentamientos, o ha hecho público, o los ha exacerbado, ha abierto más la brecha, ¿no? Pero no es el factor principal del enfrentamiento, esto venía de mucho más atrás. Entonces, esto creo que hay que tener una mayor precisión sobre ello. Ahora, esta ruptura del bloque de poder obviamente afecta pues de manera directa, ¿no? Imaginémonos de que efectivamente la Junta Nacional de Justicia, dentro del plazo que se han dado del reglamento, dentro de los 5 días proceden a suspender a Patricia Benavides, se va a asumir otro fiscal. Y ese otro fiscal va a reponer a la fiscal Barreto, y la fiscal Barreto va a llevar adelante las investigaciones. Y en el proceso de llevar adelante las investigaciones, se me ocurre decir, oiga, hay que proceder a detener a los congresistas. Ahí hay dos apreciaciones. Unos dicen que tiene que pasar porque el Congreso autorice, y otros dicen, como este es un delito común y ha habido una modificatoria en el Congreso de la República, no se requiere
no se requiere de que el Congreso autorice. Entonces, por lo tanto, si asumimos la segunda percepción, la fiscal Barreto puede ir ante el juez y decir, oiga, detenga a los 45 congresistas. ¿Y qué pasaría con el Congreso con 45 congresistas detenidos? O sea, la pieza clave, como tú puedes ver, el Ministerio Público, no la pueden perder. Y a eso obedece, creo yo, el accionar del fujimontesinismo, que evidentemente está buscando calmar las aguas, hacer control de daños para seguir manteniendo el control del Ministerio Público, y a eso obedece también esa cortina de humo de que va a salir Alberto Fujimori, ¿no? Claro, sin embargo, habría que no perder de vista un elemento, básico en esto, ¿no? Antes, sin embargo, sería bueno precisar, para ti esta es una pelea de mafias, de grupos, más que de política. Mira, esa es una hipótesis que hemos estado trabajando con varios amigos, hemos estado conversando este análisis político. Y o sea, esa pregunta irresuelta, ¿qué es lo que ha permitido la ruptura de esta coalición autoritaria? Entonces, porque tienen identidad los objetivos, ¿no? Quieren capturar la Junta Nacional de Justicia, correcto. ¿Ya han capturado la Defensoría del Pueblo? Sí. ¿Ya tienen el control del Congreso de la República y con eso toman decisiones? Tienen el control del Ministerio Público. O sea, los principales instrumentos del poder, o sea, los están controlando. Y tienen objetivos similares, ¿no? O sea, el fujimorismo, Patricia Benavides, el serronismo, todos están en esa misma onda, ¿no? De controlar todos los aparatos para beneficiarse, ¿no? Y por supuesto, los empresarios estaban absolutamente felices porque también ellos van a beneficiarse, ¿no? Porque hay un conjunto de normas que están saliendo, tanto del Ejecutivo como del Congreso, para beneficiarlos, ¿no? Entonces, estamos, digamos, en una suerte del paraíso para esta coalición autoritaria y salta precisamente esta situación. Entonces, aquí el tema es cuál es el motivo que se produce la ruptura. Si tienen identidad de objetivos, el único factor que podría llevar a este enfrentamiento es de que hay en su interior, y que de hecho hay, en eso no nos cabe la menor duda, sectores que están ligados a algunos le llaman economías ilegales, y para términos más coloquiales, grupos mafiosos, ¿no? En el país, cuellos blancos y otros que indudablemente han capturado en el gobierno de Dina Boluarte diversos espacios de poder y que quieren evidentemente seguir avanzando en este proceso de control. Y evidentemente se enfrentan, luchan para seguir avanzando en el control del aparato del Estado para tener indudablemente mayores niveles de protección. Por ejemplo, esta ley de grilletes. Es una casualidad de que salga una propuesta de ley de grilletes para que los que tienen penas graves de 12 años salgan a ver a su casa con un grillete electrónico para que ahí purguen su condena. Oye, estamos en el Perú. O sea, si tú inmediatamente abres el más insignificante resquicio, esos delincuentes que estaban condenados a 12 años están llegando a su casa y están dejando atrás, por supuesto, los grilletes y están jugando. Entonces, ¿a quién va a beneficiar ese tipo de normas, no? Ahora, bueno, no habría que olvidar, sin embargo, en medio de todo este esquema, este organigrama, porque no solamente la fiscal y 3 de sus asesores, no olvidemos que Marita Barreto, la fiscal que ahora investiga una organización criminal que encabeza la fiscal de la Nación, su jefa, eran grandes amigas. Y que Marita Barreto es esposa de Harvey Colchado, el que precisamente ha hecho esta intervención en las oficinas de los superasesores de de la fiscal de la Nación. Es decir, al interior también del Ministerio Público hay también estos resquemores, estas grietas que parecen obedecer a Palacio de Gobierno. Es decir, diera la impresión de que la propia fiscal de la Nación tampoco no controla su propio ganado, por decirlo de alguna manera.
a tal punto que, por ejemplo, en Arequipa, la fiscal de lucha contra la corrupción, la señora María Alejandra Cárdenas, ha tomado distancia de la fiscal de la Nación, como lo han hecho otros fiscales supremos. ¿Cómo ves tú ese escenario? Mira, en su interior, apenas asumió Patricia Benavides como fiscal de la Nación, su primera labor fue controlar todo el Ministerio Público. Y por eso era clave de que se sancione a Zoraida Ábalos, ¿no? Porque eso significaba retirar un fiscal supremo y eso le permitía manejar a la Junta de Fiscales como, por ejemplo, con provisionales, ¿no? Y de esa manera tenía el control, ¿no? De esto. E impedía, por ejemplo, de que hay una fiscal suprema nombrada por la Junta Nacional de Justicia que le han enviado al Jurado Nacional de Elecciones, hasta el momento no haya asumido funciones como fiscal supremo, ¿no? Y se viene postergando, dice que no hay sitio, o sea, es como si le dijeran, ¿sabes qué, tío? Falta una silla y recién vamos a comprar la silla para que vengas a sentarte, más o menos para que me entiendan, ¿no? O sea, esa es la disculpa, esa es la coartada. Pero eso lo indica de que tiene pues un control muy fuerte, ¿no? El hecho de que se haya permitido votar a fiscales, retirarlos, escuchaba a un fiscal que renunció apenas asumió, de larga trayectoria, le acabo de dar el nombre, y mencionaba un conjunto de hechos de cambios que ha hecho en el Ministerio Público de Fiscales y que nadie ha hecho absolutamente nada. Entonces, si él aducía, y lo cual me parece importante, si bien la fiscal tiene la facultad de cambiar, eso no significa que es de un uso discrecional cuando le dé la gana. Los fiscales también tienen autonomía y tienen independencia y tienen también, dice, por resoluciones de la Corte Interamericana, permanencia en el puesto. Entonces, yo no los puedo sacar cuando me dé la gana, siempre tiene que haber algunos factores, alguna motivación de que realmente implique de que yo puedo cambiar a los fiscales porque producen eso. Entonces, por ejemplo, no puedo decir de que cambie un fiscal porque para mejorar el ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, y entonces la pregunta que se hacía este fiscal era, o ex fiscal, era, ¿y cuándo el ambiente de trabajo estuvo malo, no? Porque eso es lo que tiene que demostrar la resolución. Entonces, con ese tipo de argumentos no puedes cambiar fiscales, ¿no? Tiene que haber, indudablemente, también cuestiones de fondo que lleven adelante. Por ejemplo, en el caso nuestro ahorita, si tuviéramos, eso está haciendo la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ellos deben suspender a la fiscal, ¿no? Deben suspenderlo, ese es el camino que deben de hacer, ¿no? Pero con un debido proceso y con una motivación, y en segundo lugar, de acuerdo al contexto en el que se desarrolla. No suspendo a la fiscal de la Nación porque me cae mal, pues, ¿no? Sino la suspendo porque ella está siendo sindicada como cabeza de una organización criminal y aparecen sus asesores involucrados y aparecen un conjunto de audios y videos y chats donde se ve efectivamente de cómo han operacionalizado los temas de Zoraida Benavides, los temas de la Defensoría del Pueblo, entre otros, ¿no? Entonces, y eso aparece plenamente ligado, y aparece además una decisión de la propia fiscal en horas de la madrugada, ¿no? Suspendiendo, retirando a la fiscal Barreto de esa encargatura. Entonces, ya pues, digamos que allí ella está demostrando con ese tipo de hechos que está utilizando el poder para protegerse, está obstaculizando una investigación. Entonces, lo que corresponde es retirarla. Entonces, claro, obviamente solamente así funciona, pero no la saco porque el ambiente de trabajo, ¿no? Es una cuestión absolutamente ridícula. Claro, y para el análisis no habría que perder, te decía que en este afán de construir un superpoder que manejaba la fiscal de la Nación, que parece tiene sus raíces en el Congreso de la República, pero también se ha resquebrajado en el Ministerio Público. Te mencionaba este caso de Marita Barreto, pero también hay el otro frente que se ha abierto, la propia fiscal, con Vela suspendido y con el fiscal Domingo Pérez, que también ya está próximo a ser suspendido.
además de eso, hay otro elemento también no menos importante. El retiro del procurador Soria, que también lo quiso retirar Pedro Castillo y que tuvo que ser repuesto. ¿Cómo estos otros dos elementos calzan en este esquema complicado de cómo se entienden las relaciones de poder tanto en el Ministerio Público como en el Congreso y en el Poder Ejecutivo? Mira, yo creo que es bastante gráfico el mensaje que dio la fiscal de la Nación. Si tú observas, allí no hay ningún fiscal supremo que la respalde. O sea, no aparecen en la foto. Y digamos que aparecen dos provinciales, me parece, y el resto, digamos que son, disculpen el término, del montón, ¿no? Pero no hay, o sea, personas que tengan poder y que terminan respaldándola, o sea, fiscales supremos que terminan respaldándola. Eso hace de que la fiscal de la Nación en este momento está profundamente aislada al interior del Ministerio Público. Y el pedido que hicieron dos fiscales supremos para que renuncie, de seguro que con el silencio de los otros y el accionar que viene produciéndose del Ministerio Público, obviamente que va adquiriendo un mayor cuerpo para empujar a la renuncia, pero obviamente la fiscal no va a renunciar, eso está clarísimo, no va a renunciar. ¿Cuenta con el respaldo del fujimorismo? Sí, cuenta con el respaldo del fujimorismo, porque ellos entienden de que si cae la fiscal, toda esta coalición de poder se viene abajo, se viene abajo. Y por supuesto, abre las posibilidades a un adelanto de elecciones, ¿no? De una manera muy clara. Y eso, digamos que va adquiriendo unanimidad, inclusive en los bloques de derecha, no de ultraderecha, en los bloques de derecha, porque sienten de que los negocios se están perjudicando, sienten además de que este avasallamiento tiene que ver, por supuesto, con la pérdida, por ejemplo, de un Estado de Derecho, ¿no? Que es clave para este tipo de sectores y para los empresarios. Entonces, ese tipo de cosas están, digamos, generando unas condiciones para ello. Ahora, la calle seguro se va a expresar, ¿no? Tenemos el 7, la manifestación para la Plataforma Democrática, creo, y Coalición Ciudadana, y los colectivos están convocando para el día sábado una movilización en Lima. De seguro aquí también se puede hacer ello para convocarla, ¿no? Y participar en esto, ¿no? Porque la calle también tiene que jugar un rol importante en este proceso de cambio de la correlación de fuerzas. Si no, vamos a asistir, digamos, a una transición que va a ser manejada siempre de el bloque de poder, ¿no? En este caso, fundamentalmente el fujimorismo, ¿no? Veremos qué es lo que sucede. Son días claves importantes. Parece que el fin de año va a ser bastante complicado para varios sectores en el país, tanto de poder como el propio control ciudadano que debería de haber. Anteriormente se decía que se politizaba la justicia, ¿no? Ahora se ha judicializado más bien la política. Así estamos. Ok, gracias, Elías. No sé si hay alguna otra precisión que nos quieras hacer. No, solamente señalar, ¿no? Yo creo que este es un momento para que el pueblo arequipeño se exprese, pero también para rechazar la presencia de algunos fiscales que tienen un origen aquí en Arequipa y que han sido instrumentalizados por Patricia Benavides para actuar en su favor, ¿no? Por ejemplo, hay un fiscal aquí de Arequipa, no me acuerdo el nombre, que reemplazó a la fiscal que estaba investigando a la hermana de Patricia Benavides. Ese fiscal ha pedido el sobreseimiento. Y es un fiscal de acá, de Arequipa, ¿no? Ha sido catedrático universitario, inclusive creo que es filósofo también, ¿no? Y debo decir de que debemos tener vergüenza ajena de que algunos fiscales que han estado accediendo a puestos mayores, en el caso de ser supremos o ir a trabajar a Lima, pero habiendo sido de origen de Arequipa, no tengan esa actitud de defender el Estado de Derecho,
de luchar contra la corrupción y por el contrario ser sumisos y someterse a este tipo de prácticas. Eso creo que debe llamarnos a la judicatura aquí en Arequipa, ¿no? Y por lo menos, bueno, y termino con esto, el Colegio de Abogados debe pronunciarse, por lo menos, ya que están preocupados en el proceso electoral, pero también pues los candidatos deben decir algo, ¿no? No todo es ofrecimiento, no todo es laptops, no todo es tablet, no todo es impresoras, no todo es regalito para lograr el voto. También hay un tema de democracia. Muchas gracias, Marco, y un saludo a todos. Bien, gracias, Elías. Y bueno, justamente este sábado hay elecciones en el Colegio de Abogados de Arequipa y hay 9 listas. Uy, 9 listas. ¿Qué pasó? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a retornar con la parte final de nuestro programa para hoy miércoles, mitad de semana. Volvemos en instantes, 7:17 minutos. Consorcio, programa de vivienda Ciudad Salaberry. Reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados, 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados. Con precios menores al promedio del mercado. Contamos con saneamiento físico legal y disponibilidad certificada de agua, desagüe y luz. Ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry, entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar. A 15 minutos de la Plaza de Armas. Informes y ventas en Urbanización Alameda Salaberry, J33, altura del Óvalo y Puente, y en calle Jerusalén 218, esquina con Cayugarte, edificio El Deber. Contactos al 979-7081-12, 992-7440-60, teléfono fijo 054-2081-16. Consorcio Programa Ciudad Salaberry, apoyando en tu casa propia. Tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil. Esta es la manera de hacerlo profesionalmente. Tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país, no solo desde Arequipa. Desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo, con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad, estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa. Todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Livestream. Bien, 8 de la mañana con 19 minutos, vamos terminando nuestro noticiero para el día de hoy. Eso es todo, señoras y señores, vamos terminando el programa. Bien, les decíamos que creo que tenemos problemas. A ver, estamos bien, ¿sí? Ok, listo, vamos terminando el programa, 8 de la mañana con 20 minutos, 8:20. Eso es todo, que pasen un bonito miércoles, mitad de semana. Estamos en el penúltimo día de este penúltimo mes. Así que tengan mucho cuidado, sobre todo a quienes van a comprar, hagan transferencias financieras, hacerlo con bastante tino y precaución, ciertamente. Y bueno, a prepararse para la Navidad, que ya en 2 días ingresamos al mes de diciembre. ¿Ah? Bien, nosotros retornamos mañana a las 7 con nuestro noticiero Controversia TV a través de nuestro canal virtual y nuestra multiplataforma. Eso es todo. Un buen día.